En el capítulo anterior vimos la clasificación por estrellas y en este capítulo vamos a ver la clasificación por etiquetas de colores. Te mencionaba en el capítulo anterior que la clasificación por estrellas yo las utilizo de la siguiente manera y es que voy aplicando 2 estrellas a las fotos finalistas que formarán parte de una colección y que cuando yo le envío esa colección a mis clientes para que elijan una cantidad de fotos, esas fotos que elige el cliente yo les aplico 5 estrellas. Esas serían las fotos que voy a entregar al cliente ya de una forma editadas y retocadas, si fuera el caso. Y en el caso de la clasificación por etiquetas de colores, yo las utilizo cuando le quiero dar fotos adicionales al cliente y por lo general utilizo la etiqueta de color verde cuando son fotografías para fotos adicionales, pero también utilizo la etiqueta de color amarillo cuando son fotos que yo voy a imprimir de las que eligió el cliente. Es decir, esta es mi forma de trabajar. En uno de los siguientes capítulos vamos a hacer un flujo de importación, clasificación y colección de la A a la Z para que veas cuál es mi flujo de trabajo. Entonces, quiero enseñarte cómo trabaja esto de la clasificación por etiquetas de colores. Y, por ejemplo, tengo esta foto. Vamos a buscar aquí las fotografías que tengan clasificación igual a 5 estrellas. Supongamos que estas son las fotos que eligió el cliente. Entonces, aquí puedo ver las fotos que el cliente va a necesitar, tanto digitales, pero de aquí yo tengo que elegir algunas para imprimirlas. Entonces, es ahí donde yo le aplico una etiqueta de color amarillo. Entonces, supongamos que, bueno, de estas fotos yo digo, le voy a dar impresa esta, le aplico una etiqueta de color amarillo. Ahí puedes ver que se le aplicó. También puedo decir que le voy a dar esta impresa. Entonces le aplico una etiqueta de color amarillo. Y entonces esa es la forma. Pero también yo lo puedo hacer a través de los atajos. ¿Te recuerdas de que las estrellas van del 1 al 5 y que el 0 quita todas las estrellas? Y entonces en el caso de las etiquetas funciona igual. Si las estrellas forman del 1 al 5, el rojo sería 6, el amarillo 7, el 8 el verde y el 9 el azul. Este color no tiene un número, sería complicado escribir 10, pero no lo vamos a utilizar. Entonces, para que lo sepas, el 6 es el rojo, 7 amarillo, 8 verde, son los que más se utilizan y hasta el 9 que sería el azul. Entonces, vamos a elegir otra, voy a hacer un recorrido, como ves, voy a imprimir esta, entonces presionaría la tecla 7 para que se le aplique una etiqueta amarilla. Voy a imprimir esta, entonces le aplico una etiqueta amarilla. Entonces, ahora, si me vengo aquí a la barra de filtros, yo le digo a Lightroom que me muestre las fotografías que tengan 5 estrellas y que tengan etiquetas amarillas. Y como ves, ahí me las está mostrando. Estas fotografías yo empezaría a exportarlas para su debida impresión. Ahora te quiero mostrar cuando utilizo la etiqueta verde. En ese caso lo hago de la siguiente manera. Voy a darle acá un clic, voy a darle un clic acá y otro clic para quitar todos los filtros. Y en este caso ya el cliente eligió las fotos y aquí están las fotos. Entonces aquí no voy a seleccionar nada. Quiero que se muestren todas. Y es aquí donde yo voy a elegir una serie de fotos que van a ser parte de las fotografías adicionales que yo le voy a enviar al cliente. Te comento que en mi página web a cada cliente yo le creo una galería privada desde donde el cliente a futuro puede comprar fotos digitales, impresas y demás. Y esa es una forma de cómo puedes vender tus productos. Entonces, esto es importante cuando nosotros no nos queremos quedar con tantas fotografías, queremos ofrecérselas al cliente. Bien, aquí hay algo importante. Como ves, las que tienen etiqueta amarilla ya se ven por esta parte, ya ahí les puedes ver. Bien, entonces aquí empezaría a elegir cuáles serían las fotos adicionales que yo le voy a enviar al cliente a través de esa galería que le voy a crear en mi sitio web. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta. Voy a ver cuál puedo agregarle como foto adicional. Podría ser esta. Yo aquí le agregaría una etiqueta de color verde y en este caso sería la tecla 8 para agregarle
una etiqueta verde. Recuerda que la etiqueta amarilla en mi caso las uso para elegir las fotos a imprimir. Aquí pasaría, esta le voy a agregar una etiqueta verde y podría ir viendo de esta forma, esta le voy a agregar un verde y podrían ser esta otra una etiqueta verde. Vamos a ver cuál otra puede ser esta y así sucesivamente puedo ir eligiendo todas las fotos que yo quiero ofrecerle al cliente como adicionales. Vamos a ver, esta no se ve nada mal. Esta, estas dos. Bueno, la anterior tenía una etiqueta amarilla. Se la voy a volver a agregar con el 7 y ahí estaría. Ahora, si me vengo aquí a la barrita de filtros, le digo que me muestre las fotos que tengan etiquetas verdes y aquí están mis fotografías que yo entregaría al cliente como adicionales para que las pueda comprar, lógicamente. Entonces, esa es la forma de cómo utilizo la clasificación por etiqueta de colores.